Uno de los primeros dolores de cabeza más habituales que aparece cuando empezamos una empresa es el financiamiento inicial. ¿Cómo se pueden conseguir fondos para iniciar nuestra empresa o lanzar nuestro proyecto? ¿Qué fuentes de financiamiento realmente tenemos cuando empezamos? Hola amigos, mi nombre es Alejandro y en este bloque de finanzas revisaremos un tema muy importante para las bases de nuestra empresa. Me refiero a las fuentes de financiamiento en el momento de iniciar. Existen dos grandes fuentes de financiamiento. La primera es la fuente interna y la segunda es la fuente externa. Interna me refiero a capital y externa a la deuda. Vamos a revisar cuál es la diferencia. En el capital es el dinero que procede de los socios, no tiene una fecha de pago y no se genera un interés, ya que el dinero que invertimos finalmente nos hace dueños de la empresa. Por otro lado tenemos la deuda. La deuda procede de personas ajenas a los socios. Existe un plazo de pago, genera costos de interés definidos que están preestablecidos. No obstante, en esta figura nosotros mantenemos el control de la empresa. En el caso del capital, generalmente es lo primero que se nos ocurre, iniciar nuestra empresa con el uso de nuestro propio dinero, de nuestros ahorros. Para ello, es importante revisar y determinar en el momento de emprender cuál es el patrimonio personal que he construido, es decir, revisar la capacidad de ahorros que he tenido. Es muy importante ya que nuestro patrimonio finalmente nos va a solventar la inversión inicial en la empresa y el costo de vida durante el tiempo que la empresa aún no genere flujos. En este periodo es el periodo de maduración de la idea de negocio. Ahora, el uso de capital propio es sencillo, es barato y personalmente creo que tiene varias ventajas. Primero, que no tenemos que pedir dinero a nadie y por lo tanto no tendremos deudas ni obligaciones con terceros de realizar pagos y esto nos da de alguna forma una autonomía financiera. Por otro lado, tenemos otra opción que es la deuda, es decir, la fuente externa, que corresponde financieramente a terceros, ¿no? Entre los principales, ¿quiénes están? Están los proveedores, está la banca, círculos de confianza, que son los amigos y los familiares, los ayotistas, que son los prestamistas de gota a gota, que generalmente son financiamientos de personas que prestan al 15 o el 20% mensual, que son tasas bastante elevadas. Vamos a revisar estas opciones. Primer caso, en el caso de los proveedores, acceder desde el inicio de operaciones al acceso del crédito del proveedor es un poco difícil, ya que probablemente primero tengamos que generar un historial de compra con nuestro proveedor para recién poder acceder a ese plazo de crédito. Respecto a la banca, para entender el contexto general del acceso a crédito en el sistema financiero, lo que tenemos que revisar es la última encuesta publicada por el INEGI. En esta encuesta indica que al 2017 el Perú tenía un stock de 1.7 millones de empresas que operaban en el mercado local, de las cuales 99.5 son MIPYME y solamente el 0.5 son grandes empresas. Sin embargo, el acceso de capital para el sector MIPE es solamente de 6.7% y la gran empresa 70%. Las empresas contenidas en este 6.7 corresponden principalmente a empresas pequeñas que facturan entre 600.000 y 7 millones, que tienen trabajadores de 11 hasta 100 trabajadores. En ese sentido, es poco probable que cuando iniciemos operaciones tengamos esta opción en el sistema financiero. Quizás luego de 2 años de operación podamos acceder a esta línea de capital de trabajo en un banco, pero existen otros productos que nos ayudan a financiarnos el corto plazo. Este producto, por ejemplo, que se utiliza últimamente mucho, tiene que ver con el factoring. El factoring tiene una ventaja que se apoya o que nosotros como empresarios nos podemos apoyar en el historial de crédito de mi cliente, en lugar de que la evaluación se concentre en la empresa, en mi empresa, que quizás recién inicia y no tiene un historial. La opción de financiamientos de los ayotistas, que es el préstamo informal, resulta muy complicado que sea sostenible porque las tasas son muy elevadas y es difícil que un margen soporte. Finalmente, una buena opción es recurrir al préstamo de círculo de confianza, es decir, amigos, familiares, pero con un plan de viabilidad económica que finalmente demuestre que va a existir un retorno del financiamiento obtenido. Algunos consejos para tener en cuenta. Primero, financia todo lo que es posible con tu dinero. Es más fácil, no tienes que dar explicaciones a nadie
No tienes costos ni obligaciones con terceros. En segundo lugar, para buscar financiamiento sería la opción de la deuda, de préstamos, en la cantidad que tu empresa pueda pagar. Piensa que luego vas a tener que ir devolviendo el dinero y esto va a llevar un costo asociado, que es el interés. Tanto si optas por familiares, que son menos exigentes, o en el caso del sistema financiero, que es el bancario. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que generar los ingresos suficientes para hacer frente a los pagos. Eso genera a veces cierta presión. Y por último, el resto de capital, búscalo a través de inversores, a través de acciones o cesión de participación de tu empresa. En otras palabras, vas a tener que compartir tu empresa si buscas esta opción. ¿Por qué lo pongo en último lugar? Porque en este orden lo que buscamos es no perder el control de nuestra empresa. La última opción es una opción compuesta que la analizaremos en otro video.